Hola y bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenido a un nuevo episodio 57 o, como siempre digo, 37 de esta tercera temporada ya, en donde estamos abocándonos de lleno al análisis y al repaso de los principales hechos, procesos y sucesos de nuestra historia argentina. Episodio del día de hoy que nos va a encontrar analizando lo que ha sido el menemismo, los famosos 90, ¿sí? Los que somos hijos de los 90, ¿sí? Particularmente he nacido en 1990, nos ha tocado vivir una infancia por ahí un tanto compleja, si se quiere, y a la hora de nuestra educación secundaria y lo que hemos tenido la suerte, y el beneficio de seguir estudiando en ámbitos terciarios o universitarios, siempre se ha presentado esta crítica desmesurada hacia los 90, hacia el neoliberalismo que se implantó, como veremos, lo cual siempre, como siempre digo y repito y vivo marcando, por ahí tiene siempre algún tipo de interés político, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en este episodio y en el que viene, porque vamos a dividir menemismo en dos partes, ¿sí? Dada su extensión, para que no sean episodios muy largos y aburridos, es tratar de ver el porqué de las medidas que se tomaron y el cómo se implementaron justamente esas medidas, esas condiciones económicas que el gobierno de turno pensó que eran las más beneficiosas para nuestro país. Así es que surge este menemismo, ¿sí? Menemismo que me gustaría a mí titular también como, al menos entre signos de pregunta, un nuevo peronismo, ¿sí? Carlos Saúl Menem, ya gobernador de La Rioja, venía del palo duro del peronismo, lo cual hace pensar, al menos mínimamente, en la ortodoxia peronista, ¿sí? Esto de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica. Bueno, Menem va a implantar una serie de medidas en nuestro país, una vez que es parte ya del gobierno nacional, que vienen a tirar por el suelo toda esa ortodoxia peronista, lo cual permite pensar, al menos en primera instancia, esta cuestión de que si el menemismo fue o no una especie de nueva vertiente del peronismo, lo más alejada posible de la vertiente original, ¿sí? de la raíz, de la madre. Pero vamos a ver en el análisis de estos dos episodios si podemos catalogarlo o no como un nuevo peronismo, y en todo caso la conclusión siempre será de cada uno de ustedes. El menemismo, que va a arrancar su presidencia allá por el año 1989, como hemos dicho ya en el episodio anterior, va a realizar un diagnóstico sobre la situación del país bastante duro, que va a quedar expresado incluso en el discurso de asunción del propio Carlos Saúl Menem, ¿sí? Un país quebrado, asolado por el hambre, por el desempleo, una inflación que ascendía a límites estratosféricos, por así decirlo, una marcada desinversión, una alta especulación financiera. Bueno, todo ese diagnóstico realizado por el menemismo, ¿sí?, queda expresado, como les decía, en el discurso de asunción del propio presidente Menem el 8 de julio del año 1989, lo cual esa asunción de Menem, esto es un dato de color simplemente, esa asunción de Menem va a marcar la primera sucesión presidencial entre dos presidentes constitucionales desde 1928 y la primera sucesión presidencial entre presidentes de diferentes partidos políticos desde el año 1916. Una democracia que estaba reafirmándose, después de lo que había sido el periodo 1955-1983. Bueno, viene a marcar este datito de color que les dejé ahí, ¿sí? En su campaña, Menem prometió terminar con todos esos flagelos, ¿sí?, que nombramos anteriormente, pero como veremos en el desarrollo de este episodio, se terminaron profundizando, lo cual va a marcar una profunda desigualdad social en nuestro país, que va a terminar explotando ya en el posterior gobierno de la Alianza en el año 2001, ¿sí? En su línea de acción, Menem va a abandonar rápidamente los principios ortodoxos del peronismo que decía anteriormente: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y acá cabría preguntarse, si no tengo la respuesta, o al menos si la tengo no la voy a esbozar así abiertamente, cada uno
tomará y sacará sus conclusiones. Abandonar la ortodoxia peronista para un peronista como Menem, ¿fue realmente malo? ¿Era necesario? ¿Fue errado? ¿Fue acertado? ¿O el decir ser peronista significa amalgamarse a la ortodoxia dura del partido? Incluso el tercer peronismo, ¿sí? el peronismo de 1973 a 1974, ¿guardaba acaso los mismos preceptos de la ortodoxia peronista de 1946? Bueno, Menem claramente los abandona. Ahora, ¿qué tan malo está que un peronista abandone esos tres pilares de la ortodoxia peronista? ¿Está bien? ¿Está mal? Digo, ¿qué análisis podemos realizar más allá de los hechos acerca de esto que se le remarca a Menem, digamos, ¿no? Sos un peronista que abandonaste el peronismo. Bueno, ¿por qué no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Digamos, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué tan malo? ¿Qué tan bueno? Bueno, un análisis que por ahí, parar un poquito la pelota y analizarlo, no estaría del todo mal. En primera instancia, este abandono de los principios del peronismo se vio en las alianzas que Menem comenzó a tejer, tanto interna como externamente. En la política interna, por ejemplo, se va a dar un acercamiento a sectores opuestos al peronismo, pero diametralmente opuestos al peronismo, como por ejemplo el acercamiento hacia la Unión de Centro Democrático, la famosa UCD, ¿sí? Un partido político liberal de la familia Alzogaray. Acercamiento que se da para implementar algunas de las medidas que la UCD, algunas de las medidas económicas que la UCD había pensado para nuestro país, lo cual hace pensar en un peronismo un poco más liberal, si se quiere, ¿sí? Un peronismo un poco más suelto, no tan ortodoxo. Y también va a buscar apoyo en sectores empresariales. En la política exterior hay más cosas para analizar, las voy a mencionar así por arriba. Después, como siempre digo, pueden profundizar lo que deseen en internet o me pueden mandar un mensaje y preguntar, no hay ningún problema. Para no hacer largo el episodio, voy a nombrar algunos de los ejes principales de la política exterior del Menem, lo cual hace pensar en un abandono de los principios del peronismo. En primera instancia se va a dar un marcado acercamiento hacia Estados Unidos, ¿sí? Lo cual viene a significar un abandono de la tercera posición peronista, ¿sí? Va a abandonar justamente el movimiento de países no alineados que allá por los 40, digamos, en los 50, el segundo peronismo, era una de las premisas principales, ¿sí? Esta tercera posición, la tercera vía de desarrollo, etcétera, etcétera. Esto va a significar, entre otras tantísimas cosas, que va a aceptar el gobierno de Menem la intervención de Estados Unidos a Panamá, por ejemplo. Se va a sumar también a la condena propuesta por propios Estados Unidos al gobierno de Fidel Castro en Cuba, ¿sí? Lo cual va a tener siempre algún rédito para nuestro país. En ese caso va a permitir la ayuda de Estados Unidos para renegociar la deuda externa de nuestro país y de esa manera ingresar al famoso Plan Brady, este plan que recibió el nombre del secretario del Tesoro de Estados Unidos en esos momentos, Nicholas Brady. Este Plan Brady era justamente una estrategia para reestructurar la deuda contraída por los países denominados en vías de desarrollo con los bancos comerciales estadounidenses en el contexto de lo que se conoció como la crisis de la deuda latinoamericana, que incluyó, entre otros países, además de Argentina, a Ecuador, a Brasil, a México, a Venezuela. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a Gran Bretaña, por ejemplo, se van a reanudar las relaciones siempre evitando tocar el tema Malvinas, ¿sí? Que todavía estaba bastante reciente y además con la cuestión con las relaciones con el grupo militar que tuvo Menem, que vamos a ver a continuación. A su vez va a fortalecer las relaciones con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, es decir, con nuestros países limítrofes, lo cual va a terminar dando como resultado en el año 1991 la creación del famoso Mercado Común del Sur, el Mercosur, vigente hasta nuestros días, que en ese primer momento incluyó la integración económica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bien, recién les decía que las relaciones con las Fuerzas Armadas, las relaciones con el grupo militar que Menem va a comenzar a tejer, ¿sí? Estuvieron más allá de las alianzas internas, ¿sí? Menem tenía que trataba, digamos, y tenía como principal objetivo tratar de solucionar la compleja relación con las Fuerzas Armadas. Ya lo veníamos arrastrando
ni hablar de lo que significó la dictadura, lo que sucedió, los levantamientos militares, cara pintadas que sucedieron durante el gobierno del radical Alfonsín, ¿sí? Bueno, ahora Menem estaba obligado, casi por decirlo de alguna forma, a solucionar, a recomponer, si vale la palabra, esa compleja relación con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ahora bien, ¿qué problemas significaban las Fuerzas Armadas en los 90 en Argentina? ¿Sí? En primera instancia, ¿sí?, las Fuerzas Armadas mantenían aún un malestar por la continuidad de los juicios y por las condenas de los crímenes cometidos durante la dictadura, ¿sí? En segunda instancia, los carapintadas seguían amenazando con un levantamiento justamente por este malestar que mencioné anteriormente. Y en tercer lugar, los militares seguían siendo un grupo de poder que condicionaba la vida democrática. Ya lo hemos visto, este concepto de democracias tuteladas y semidemocracia que existió entre el 55 y el 83. Bueno, el grupo militar no había perdido aún ese poder de socavamiento, si se quiere, o de condicionamiento hacia la vida democrática. Con ese panorama, ¿qué medidas tomó Menem para buscar terminar con estos problemas? Bueno, en primera instancia, en octubre del año 1989, ahí apenas unos meses después de asumido, saca los famosos indultos. Estos indultos para militares y civiles que habían formado parte del gobierno de la última dictadura cívico-militar y para los jefes de las organizaciones guerrilleras de los 70 también, ¿sí? Eso no siempre se dice, bueno, también hay que aclarar. Esto va a provocar un nuevo levantamiento, cara pintada en diciembre del 89, que va a ser severamente reprimido, pero que logró ampliar el margen de los indultos. En segunda instancia, Menem va a nombrar al general Martín Balsa como jefe del ejército. Los carapintadas, ¿sí?, fueron de esta manera, con el nombramiento de Martín Balsa, perdiendo un poco de poder, porque era una persona más llegada a la figura presidencial y más alejada de los requerimientos de los caras pintadas, y de esa forma se va logrando disciplinar, si se quiere, si se me permite el término, disciplinar la fuerza o al menos el ejército, ¿sí? Y en tercera instancia se da la desmantelación del ejército, ¿sí? Se privatizan empresas militares, se da la reducción del presupuesto. Y va a haber un paso muy importante en el año 1994. Esto valdría la pena por ahí profundizarlo un poquito más. Lo voy a simplemente nombrar, pero es muy importante en la historia militar de nuestro país, que fue la eliminación del servicio militar obligatorio, como les decía, en el año 94, tras la muerte del conscripto Omar Carrasco, ¿sí?, ocurrida ese mismo año en un cuartel militar de Zapala, de la provincia de Neuquén. Todo esto contribuyó a que las Fuerzas Armadas perdieran progresivamente el poder que tenían, pero al mismo tiempo ganaran algunos beneficios, como por ejemplo los indultos, lo cual generó un enojo terrible, no solo a nivel nacional, no solo de los organismos de derechos humanos, sino también a nivel internacional. Un día gris titularon los periódicos de nuestro país. Argentina está condenada al olvido, ¿sí?, justamente haciendo referencia al indulto, al perdón, ¿sí?, por las atrocidades cometidas durante el último gobierno militar, tanto por parte del Estado, del Estado terrorista que teníamos en ese momento, del terrorismo de Estado, digamos, ¿sí?, como también de las organizaciones guerrilleras que tan nefasto paso han tenido por nuestra historia, sobre todo en los años 70, como ya hemos desarrollado en alguno de los anteriores episodios. Ahora bien, en el plano económico, y acá está lo realmente la bisagra de la historia argentina, por lo menos según mi forma de ver, digamos, ¿no? Viene a quebrar algo que había comenzado a producirse ya con la dictadura, que era el abandono de un Estado amplio, de un Estado intervencionista, inaugurado allá en la década del 30, si se quiere, y profundizado y llevado a la máxima escala con el peronismo, con los primeros peronismos. Este plan económico, esta línea de acción económica que Menem vino a poner en práctica, ¿sí?, estuvo en cierta forma en algún tipo de contradicción con sus promesas de campaña, ¿sí? Menem
durante la campaña electoral prometió reactivar la economía argentina a través de esta famosa frase de la revolución productiva, ¿sí? La revolución productiva de Menem, el famoso salariazo, ¿sí? Lograr condiciones óptimas de empleo, inversiones, etcétera, etcétera, lo cual, una vez en la presidencia, tomó lo que podemos llegar a decir el camino contrario, ¿sí? Va a terminar profundizando un modelo económico neoliberal, que digo, no estoy en contra ni a favor del neoliberalismo, es simplemente una doctrina más, si se quiere, ese neoliberalismo iniciado por la dictadura que, a mi entender, va a terminar corrompiendo, no sé si es corrompiendo tampoco la palabra, va a terminar dañando a la sociedad argentina, a la economía argentina, y va a terminar estallando con la crisis del año 2001, como les decía recién, que muy probablemente las ideas quizás no estuvieran del todo erradas. Esto ya es opinión pura, digamos, ¿no? Quizás las ideas no estuvieran del todo erradas. Lo que siempre falla, digamos, son los métodos con los cuales se implementan aquellas cosas que se llegan a pensar, digamos, ¿no? Que se llegan a planear, pero que después en la práctica, bueno, toman diferentes rumbos por corrupción, por negociados, por conveniencias políticas, por intereses personales de los gobernantes, etcétera, etcétera. Una historia que es casi cíclica en nuestro país y muy presente, sobre todo. Bien. Una vez ya en el gobierno, Menem va a adherir a las propuestas del famoso consenso de Washington, ¿sí? Cuyas bases fundamentales aplicadas por el menemismo en nuestro país va a ser, por ejemplo, la desregulación y la liberación de la economía, es decir, el Estado no interviene más en economía, que la economía la maneje el mercado a través de ley de oferta y demanda, y el Estado hace un paso al costado, ¿sí? Va a proponer también una apertura comercial y financiera, una reforma laboral. Y acá viene un quiebre que a mí me parece que es muy interesante analizar. Esta reforma laboral que va a proponer flexibilización en las condiciones y en las relaciones de trabajo. Va a eliminar, por ejemplo, normativas de protección a los trabajadores, la reducción de las vacaciones pagas, la reducción de los montos de indemnización, la reducción de los montos por accidentes laborales. O sea, toda una serie de medidas que terminan beneficiando al sector patronal en detrimento de los trabajadores, ¿sí? Perjudicando al colectivo obrero, digámoslo así, lo cual, en cierta forma, termina siendo una medida bastante compleja, bastante complicada para la mayoría de la población argentina, ¿sí? Y también, como base fundamental de estas famosas propuestas del Consenso de Washington aplicadas por Menem en Argentina, va hasta la reestructuración del Estado, ¿sí? El Estado se retiraba, así, por así decirlo, se hacía al lado, digamos, de lo que fueron sus funciones de protección y seguridad social. Se iban a dar en este marco las privatizaciones de YPF, de IGF, que está la empresa relacionada a la explotación del gas en nuestro país, de Entel en telefonía, de OSN en el agua, de los ferrocarriles argentinos, de Aerolíneas Argentinas, y la famosa privatización de la administración de los fondos previsionales, es decir, la creación de las famosísimas AFJP, ¿sí? ¿Por qué hace todo esto Menem? Y acá me parece que está lo interesante para analizar y ver realmente, más allá del por qué, digo, poder hacer un balance y un entendimiento de políticas que se pensaron para un momento y para un contexto específico. Analizarlas con el diario del lunes y todo, podemos decir, están bien o están mal. Analizarlas en el contexto en el cual nuestro país estaba inserto en esos momentos, bueno, quizás tengan cierta lógica, como siempre digo, ¿no? Estamos ante una terrible crisis del sector público. ¿Sí? El Estado sumamente grande, ¿sí? Que es una de las lógicas principales del peronismo, un Estado sumamente amplio que trata de fagocitar la vida pública a su mayor expresión, ¿sí? Termina generando menos de lo que necesita para poder vivir. Es decir, tenemos un Estado que consume mucho, pero que produce poco. Entonces, esto lo podemos pensar en un ejemplo de la vida diaria, ¿sí? Ninguna familia, en ningún lugar del mundo, pongamos como excepción Argentina, ¿sí? Tristemente, puede vivir con más de lo que genera de ingresos, ¿sí? Yo tengo un kiosco, voy a poner un ejemplo muy raudo, así muy claro. Tengo un kiosco, necesito para vivir 100 pesos por día, vamos a hacer números fáciles, ¿sí? Necesito 100 pesos por día, tengo un kiosco, el kiosco me genera 150 pesos de gasto por día, ¿sí? No genera ingresos. Entonces,
¿qué hago con ese kiosco? ¿Lo voy a seguir manteniendo indefinidamente y que todos los días me genere 150 pesos para atrás y yo necesito 100 para adelante para vivir? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos vivir de esa forma? ¿Cómo hacemos si lo que tenemos no nos rinde? Pensémoslo en términos nuestros, ¿no? De su mundo, de su vida. ¿Sí? Ustedes están gastando más de lo que generan para poder vivir. En algún momento explota. ¿Sí? En algún momento eso se va a terminar rompiendo. En algún momento vamos a decir, che, paremos porque no me alcanza para vivir, no tengo para comer, me muero de hambre. Bueno, ese era el problema de nuestro país. Es el problema de nuestro país. ¿Sí? Generamos abismalmente menos de lo que necesitamos para vivir. Entonces nos endeudamos, entonces emitimos, entonces inflación, entonces. Una historia cíclica de nuestro país. ¿Sí? Entonces Menem hace ese análisis, Menem y su equipo, digo, ¿no? Hace ese análisis. Che, tenemos un Estado grande, nos está generando pérdida. ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, aquello que nos da pérdida, lo dejemos a un lado, no sigamos con esto. No sigo con el kiosco. Me pongo, no sé, a hacer un podcast. O sea, hago otra cosa, digamos, ¿no? Hago otra cosa con el objetivo de progresar, de que me genere dinero y no pérdidas. Porque las pérdidas en algún momento van a ser terribles y no voy a poder hacerle más frente y algo voy a tener que hacer. Bueno, ese es el análisis de situación explicado así con una topadora, digamos, ¿no? Lo estoy explicando para que todos entiendan. Menem y su equipo hace este análisis y dice, ciertas cosas del Estado nos están dando pérdida, no podemos mantenerlas. No las podemos mantener. ¿Sí? Entonces, lleva a cabo este plan de privatizaciones, de correrse, ¿sí? de hacerse al lado de ciertas cuestiones que al Estado económicamente no lo beneficiaban. Después viene otro análisis atrás de eso que lo haremos en el episodio que viene, ¿sí? Pero, a ver, para llevar a cabo ese plan, Menem se va a valer de un conjunto de leyes que van a ser aprobadas, les diría, casi sin oposición, lo cual no es menor, porque todos aquellos que hoy se llenan la boca hablando del neoliberalismo de los 90 y de lo que Menem hizo, en esos momentos cuando eran oposición o eran aliados, muchos de los que hoy critican eran aliados al menemismo, del peronismo de los 90, digámoslo así, aprobaron casi sin objeciones en el Congreso dos leyes, fundamentalmente dos leyes, las más importantes de ellas, que le daban a Menem este margen de acción para implementar estas medidas que mencioné anteriormente. En primera instancia, la Ley de Reforma del Estado, ¿sí? Que otorgaba el marco legal para llevar a cabo estas privatizaciones de empresas estatales que estaban en pérdida, ¿sí? En segundo lugar, la Ley de Emergencia Económica, que delegaba poderes en la figura del presidente de la República. Ambas leyes van a fortalecer justamente la figura presidencial, ya que establecían que para poder gobernar, ¿sí?, no era necesaria la intervención del Congreso o el apoyo del Congreso, sino que se podía gobernar, escuchen bien, a través de decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, ¿sí? DNU por los cuales estuvimos gobernando todo el año 2020 nosotros los argentinos. Bueno, una figura presidencial sumamente excelsa ahí, casi intocable, todopoderosa, que todo lo decía a través de DNU. Bueno, fijémonos en plenos 90, el valor de la democracia, digo, ¿no? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estaba la democracia si tenemos una república presidencialista, sumamente verticalista además, que se gobernaba a través de los famosos DNU o decretos de necesidad y urgencia? Bien, entonces, como para analizar, digamos, ¿no? Hasta dónde democracia sí, hasta dónde democracia no, hasta dónde era un eslogan para que los mismos de siempre siguieran haciendo sus negocios como hoy en día, ¿no? Bien, el encargado de poner en práctica de manera más acabada este plan del menemismo fue nuestro coterráneo, el cordobés, nacido en San Francisco, Domingo Felipe Cavallo, ¿sí? Ministro de Economía desde el año 1991, expresidente del Banco Central durante la dictadura de Miñone en el año 1982. Cavallo va a ser el encargado de llevar a la práctica el famoso plan de convertibilidad, que tenía tres ejes principales, ¿sí? La paridad cambiaria entre el peso y el dólar, la profundización de la apertura comercial y financiera y el aceleramiento de la reforma del Estado. Ahora bien, hay un audio que lo voy a poner a continuación. Cuando Cavallo anuncia el plan de convertibilidad, muchos dicen ni él mismo se lo creía, tanto es así que tuvo un acto fallido. Yo lo catalogaría como fantástico, digamos, ¿no? Es decir, lo dijo ahí abiertamente
y los argentinos elegimos no creerlo, ¿no? Por esos momentos. Bueno, cuando Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía del menemismo, en el año 1991 inauguraba, ¿sí?, el plan de convertibilidad, decía lo siguiente, escuchen. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar. ¿Es una qué, Domingo? Es una moneda destinada a perdurar. ¿Me lo repetís y te dejo terminar la frase? Es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Bueno, más allá de ese acto fallido de Cavallo, que casi lo dice abiertamente, ¿sí?, tenemos que decir que al comienzo este plan de convertibilidad tuvo un rotundo éxito, que esto muy pocas veces se dice. En 1994 la inflación de nuestro país, veníamos de 2 hiperinflaciones, ¿sí?, en el año 89 y el año 90. Para el año 94, ¿sí?, 3 años después de implementada la convertibilidad, la inflación en nuestro país se redujo a un dígito, ¿sí?, el 3%. 4%, pongámosle, precisamente era 3,9 el número oficial, ¿sí? Se logró un superávit fiscal en los primeros 2 años. Se logró un aumento de las inversiones extranjeras en nuestro país. Eso está en la balanza de lo positivo, en el saldo positivo. Ahora, ¿qué pasó en el mientras tanto? Para el pueblo argentino, para el sector trabajador de nuestro país, para la población, ¿sí?, para los empleados de los ferrocarriles que cerraron, para los empleados de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF, para los pueblos que se formaron en torno al ferrocarril, esos pueblos que se generaron alrededor de las estaciones de trenes que ahora desaparecieron, para aquellos pueblos que se habían formado alrededor de los yacimientos petrolíferos en el sur de nuestro país que ahora desaparecían, ¿sí?, esas medidas están en el saldo negativo, ¿sí? Para aquellas industrias que debieron cerrar como resultado de la libre competencia, porque siempre en nuestro país producir es caro, ¿sí? Siempre en nuestro país producir es caro, y competir con los productos extranjeros que tienen otros índices de costos de producción es siempre corremos siempre con desventaja, digo, ¿sí? Ahí se termina profundizando lo negativo del neoliberalismo, ¿sí? Ahí se termina profundizando. Cuando hay una canción que no la puedo poner, pegar acá en el podcast por cuestiones de derechos de autor y toda esa cuestión que después es medio complicado de trabajar. Pero les recomiendo, si no la han escuchado, les recomiendo que la escuchen porque es fantástica para pintar lo que vivió un empleado, por ejemplo, digo, ¿no?, un empleado del ferrocarril, ¿sí? La canción se llama El Ferroviario. Es de otro cordobés, de Jairo, ¿sí?, Cruz del Egenio. Hay una versión con Baglietto en el Teatro Ópera, no recuerdo, año 2016, 2017, no recuerdo bien el año de la grabación. Está disponible, por favor, escúchenla. Escúchenla porque habla de la desesperación de ese pueblo trabajador que se le cerraron las posibilidades de trabajar. Sí, lo digo y en estos momentos se me está poniendo la piel de gallina. Escúchenlo, aquellos que no lo escucharon, por favor, escúchenlo. Y si tienen la posibilidad de reescucharlos, aquellos que ya lo han conocido, no es mala la idea, ¿sí? Repito, no lo puedo pegar acá, lo pondría como cortina de este episodio. No puedo por cuestiones de derecho de autor y de reclamación legales, digamos, ¿no? Pero por favor, me encantaría que después me escriban diciendo gracias por hacerme escuchar esa canción para entender lo que fue la otra mirada, digamos, ¿no? La mirada del pueblo argentino que se quedaba sin trabajo frente a estas políticas de privatizaciones del menemismo, ¿no? Que también hay que analizarlo, como así también hay que hablar de los aspectos buenos de esto que al menos en los primeros años llegó a funcionar. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de este plan de convertibilidad? ¿Sí? Bueno, esas consecuencias las vamos a analizar en el próximo episodio de Historia en Podcast. Bien, amigos, hasta acá llegamos con esta recomendación última de escuchar el tema del ferroviario. Los voy a esperar el próximo episodio en donde analizaremos la parte 2 del menemismo y las consecuencias sociales y culturales que este plan de convertibilidad y esta idea económica del gobierno de Menem trajo a nuestro país. Bien, amigos, hasta acá llegamos, espero que haya sido de su agrado.
Nos vemos en el próximo episodio. Chao, muchas gracias.